Y creo que sentir ese dolor tan fuerte y esa presión constante de vivir en un lugar que en ese momento era 2 veces más peligroso que Haití ahorita, hizo que la sociedad salvadoreña se uniera prácticamente en un 100%, 90 y pico por ciento, en contra de la criminalidad. Rodrigo Chávez no vino a El Salvador para tomarse selfies ni para sumarse a la moda de la Bukelemanía. Vino a cerrar una alianza estratégica, a sellar un pacto de acción real. Bukele lo dejó bastante claro. Y usted, señor presidente, entendió y dio ejemplo de que gobernar es decidir y actuar. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. La historia no espera a los indecisos. Hoy, Centroamérica se enfrenta a una disyuntiva que marcará generaciones. Seguir siendo el patio trasero de intereses ajenos o asumir el papel de arquitecto de su propio destino. El escudo de las Américas, ese pacto entre Nayib Bukele y Rodrigo Chávez, no es un simple papel firmado para la fotografía. Es una declaración de guerra, la resignación, un grito de rebeldía frente a la mediocridad y un llamado a la responsabilidad colectiva. Winston Churchill decía que el precio de la grandeza es la responsabilidad. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Aquí no hay espacio para la tibieza ni para el cálculo político. El que dude, que se aparte. El que tema, que observe desde la grada, porque lo que está en juego es el futuro de millones y la historia no perdona a los pusilánimes. Hemos visto demasiados discursos vacíos, demasiadas promesas rotas. La región está cansada de ser espectadora de su propio drama, de ver cómo el destino se decide en oficinas lejanas, por burócratas que jamás han pisado un barrio peligroso ni han sentido el miedo de una madre que despide a su hijo sin saber si volverá. Hoy la historia nos convoca a dejar de ser víctimas y a convertirnos en arquitectos de nuestro destino. No es una consigna, es una obligación moral, porque la resignación es el peor pecado de una sociedad que sueña con la libertad. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Vamos a conversar temas importantes de interés común y estrechar aún más los lazos de fraternidad, respeto y amor entre nuestros pueblos. Rodrigo Chávez no vino a El Salvador para tomarse selfies ni para sumarse a la moda de la Bukelemanía. Vino a cerrar una alianza estratégica, a sellar un pacto de acción real. Bukele lo dejó bastante claro. No venimos a prometer, venimos a cumplir. Ambos presidentes son la pesadilla de los burócratas y el azote de los cínicos. Llegaron al poder enfrentando estructuras podridas, soportando ataques de una oposición que vive de la nostalgia y de la victimización. Lo que los une no es la ideología, sino la convicción de que la seguridad y el desarrollo no pueden esperar. La bendición de organismos internacionales que, como Pilato, se lavan las manos mientras la región sangra. Estos han sido llamados populistas, dictadores, herejes del status quo. Y usted, señor presidente, entendió y dio ejemplo de que gobernar es decidir y actuar, y que esas decisiones y actuaciones ofenden a los amantes de la inmovilidad, de la tradición, a los defensores del status quo. Pero mientras los críticos organizan conferencias de prensa y escriben editoriales, ellos organizan operativos, construyen cárceles, recuperan territorios y desafían a los intocables. La diferencia entre la retórica y la acción es la diferencia entre la esperanza y el cinismo. Centroamérica ha sido por décadas un laboratorio de criminalidad y desconfianza. El Salvador, tras la ofensiva contra las pandillas, se convierte en modelo incómodo para los que prefieren la resignación.
A la violencia que vive el país ya los expertos la llaman como narcoterrorismo. Costa Rica, la Suiza de América, enfrenta el reto de no caer en el abismo de la violencia. Ambos países, distintos en historia y cultura, hoy comparten una urgencia: blindar sus sociedades ante el avance del crimen y la corrupción institucional. El escudo de las Américas es la respuesta. No es casualidad que Costa Rica, país tradicionalmente ajeno a la violencia, hoy vea en El Salvador un ejemplo a seguir. La amenaza es real y la receta salvadoreña es la vacuna. Mientras tanto, la oposición en ambos países sigue atrapada en el pasado, negando la realidad y aferrándose a una narrativa de victimismo que ya nadie les compra. El pueblo exige soluciones, no excusas, resultados, no discursos. La alianza formalizada tiene 3 ejes fundamentales. Primero, seguridad, combate frontal al crimen, narcotráfico, trata y lavado. Segundo, desarrollo económico. Sin orden, no hay inversión ni futuro. Y tercero, cooperación regional. Invitación abierta a otros países para romper el ciclo de victimismo. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. La unidad no es opción, es cuestión de supervivencia. Centroamérica ha sido por demasiado tiempo un mosaico de intereses fragmentados, incapaz de articular una agenda común. El escudo de las Américas es la primera piedra de una integración real, no de una integración de papel. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El presidente de Costa Rica recorrió el Secot, ese símbolo que tanto incomoda a la izquierda internacional y a los defensores de la impunidad. Ahí comprobó que el país recuperó el control y devolvió la paz a millones. Costa Rica, pragmática, reconoce la urgencia de adaptar su sistema penitenciario. ¿Quién se atreve a negar los resultados? Solo los que viven de la retórica o del negocio del caos. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo a convertirse en un referente de seguridad. Y esto no es un milagro, es el resultado de decisiones valientes, de políticas impopulares pero necesarias, de una voluntad política que no tiembla ante la presión internacional. Hay una cosa que es importante y es que El Salvador vivió algo que Costa Rica nunca ha vivido y que primero Dios nunca viva. Y es una criminalidad tan alta para ser catalogada la capital mundial de los homicidios como lo éramos nosotros. Y creo que sentir ese dolor tan fuerte y esa presión constante de vivir en un lugar que en ese momento era 2 veces más peligroso que Haití ahorita, hizo que la sociedad salvadoreña se uniera prácticamente en un 100%, 90 y pico por ciento, en contra de la criminalidad. Costa Rica entiende que la amenaza es real, que la violencia no respeta fronteras y que la pasividad es una invitación al desastre. Por eso el acuerdo incluye transferencia de experiencia, construcción de nuevas prisiones y aplicación de política de tolerancia cero. Pero, ¿por qué importa este acuerdo al mundo? Porque rompe con la resignación, porque legitima internacionalmente el modelo Bukele y porque la oposición queda nuevamente mirando desde la barrera, sin propuestas, mucho menos sin credibilidad. Costa Rica, la excepción pacífica, da un giro pragmático. La amenaza es real y la receta salvadoreña parece ser la vacuna. Viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. El mundo observa. Estados Unidos, Europa y organismos multilaterales. Todos atentos a un experimento político que puede marcar el futuro de la región. La pregunta ya no es si el modelo Bukele funciona, sino cuántos países estarán dispuestos a adoptarlo, adaptarlo y sobre todo a perfeccionarlo. La oposición, tanto en El Salvador como en Costa Rica, enfrenta un dilema existencial: o se reinventa, propone y se adapta a los nuevos tiempos, o corre el riesgo de volverse irrelevante. La crítica sin propuestas, el miedo al cambio y la nostalgia por el pasado ya no movilizan a la ciudadanía. La gente quiere soluciones, resultados y desde luego vivir en un país tranquilo. Mientras Bukele y el presidente Chávez avanzan, la oposición recicla argumentos, repite clichés y se aferra a la narrativa del miedo. Que si dictadura, que si derechos humanos, que si aislamiento, pero los resultados están a la vista. En El Salvador la oposición denuncia supuestas violaciones a los derechos humanos mientras ignora la reducción histórica de la criminalidad. En Costa Rica, progresistas y conservadores critican el acercamiento a Bukele, pero la ciudadanía exige resultados, no discursos. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos es falto de entendimiento.
La ironía es que en su afán por desacreditar, terminan validando la necesidad de un nuevo liderazgo. Uno que no teme tomar decisiones difíciles, ni desafiar los dogmas de siempre. El escudo de las Américas no es de esas declaraciones de buenas intenciones que terminan archivados en algunos ministerios. Es un plan de acción concreto con compromisos medibles y consecuencias tangibles. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí no se trata de posar para la foto ni de sumar likes. Se trata de salvar vidas, de devolver la esperanza a Costa Rica, a El Salvador, a pueblos enteros que durante décadas han sido rehenes del crimen, de la corrupción y de la indiferencia estatal. La transferencia de experiencia es real, no es retórica. El Salvador le ofrece a Costa Rica la pacificación, la disciplina institucional y el coraje político que transforma al país más violento de América en un referente de seguridad. Costa Rica, a cambio, aporta su tradición democrática, su capital humano y su experiencia en sostenibilidad. Esta sinergia es poderosa y desafía los paradigmas de la región. El segundo pilar del acuerdo es el desarrollo económico. Ambos países reconocen que la inversión y el crecimiento solo son posibles en un entorno seguro. Por eso el convenio incluye la promoción de proyectos conjuntos de infraestructura, turismo y comercio, así como la creación de incentivos para la inversión extranjera directa. La seguridad no es un fin en sí mismo, es la base para atraer inversiones, generar empleo y dinamizar la economía. Sin orden no hay inversión ni futuro. Empresas nacionales y extranjeras necesitan garantías para arriesgar su capital. El escudo de las Américas contempla la simplificación de los trámites, la creación de zonas económicas especiales y la promoción del turismo sostenible y la facilitación del comercio bilateral. No se trata solo de combatir el crimen, sino de construir una plataforma de desarrollo y estabilidad para toda la región. El escudo de las Américas no se queda en lo bilateral. La invitación está abierta a que otros países se sumen. Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana están listos para dejar de ser espectadores y convertirse en protagonistas. La creación de un bloque regional fuerte es una jugada geopolítica de alto calibre. Por primera vez en mucho tiempo la región tiene la oportunidad de definir sus propias reglas y prioridades. Bukele y Chávez lo entienden. No basta con esperar la ayuda internacional ni conseguir recetas ajenas. El que escucha consejo llega a viejo. Centroamérica ya no está dispuesta a ser el patio trasero de nadie. En El Salvador la oposición se enfrenta a una paradoja. Por un lado denuncia supuestas violaciones a los derechos humanos. Por otro ignora los avances en seguridad y la reducción histórica de la criminalidad. La población, harta de ellos, respalda mayoritariamente las políticas de Bukele. Y ahora, con el apoyo de Costa Rica, la narrativa de aislamiento se desmorona. En Costa Rica los sectores más conservadores y progresistas critican el acercamiento a Bukele, pero la ciudadanía cansada de la inseguridad exige resultados, no discursos. Chávez, con pragmatismo, decide apostar por la eficacia y la cooperación real. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos es falto de entendimiento. ¿Y qué decir de la izquierda internacional? ONGs, organismos y medios que antes desmonetizaban el modelo salvadoreño ahora guardan un silencio incómodo. La legitimación costarricense les ha dejado sin argumentos. ¿Será que después de todo el modelo Bukele tenía razón? ¿O simplemente prefieren mirar hacia otro lado antes de reconocer sus propios errores de análisis? El escudo de las Américas no es solo un acuerdo bilateral en la semilla de un nuevo eje centroamericano. Un bloque capaz de coordinarse, negociar y resistir las presiones externas, ya sean del norte o del sur. Por primera vez en mucho tiempo, la región tiene la oportunidad de definir sus propias reglas y prioridades. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Uno de los grandes dramas de Centroamérica es la migración masiva. Miles de personas huyen cada año de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. El escudo de las Américas plantea una alternativa que, si se garantiza la seguridad y se fomenta el desarrollo, la gente no tendrá que buscar futuro fuera de sus fronteras. Es un mensaje claro para Estados Unidos y Europa. La mejor política migratoria es la que ataca las causas de raíz, no la que levanta muros a firma de acuerdos de contención. Otro aspecto clave del acuerdo es la cooperación tecnológica. El Salvador ha apostado por la digitalización, la inteligencia artificial y la modernización de sus instituciones. Costa Rica, con su capital humano y su ecosistema de innovación, es el socio ideal para llevar estos avances al siguiente nivel.
La modernización del Estado no es solo una cuestión de eficiencia, sino de transparencia y confianza ciudadana. Angela Merkel lo resumió así: la confianza es el cemento invisible que une a las sociedades. El futuro está abierto, pero no caerá del cielo. Durante décadas la región ha sido rehén de una cultura de la queja y del pesimismo crónico, de la crítica estéril que jamás se transforma en propuestas. Los medios de comunicación, los empresarios y los académicos, y sobre todo la sociedad civil, han preferido muchas veces el cómodo papel de comentaristas antes que el incómodo rol de constructores. Pero el escudo de las Américas exige otra actitud, exige compromiso, exige valentía, exige capacidad de autocrítica. No basta con señalar errores, hay que arremangarse y trabajar en las soluciones. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. La transformación de El Salvador y la puesta de Costa Rica no son milagros de un solo hombre, ni de un solo gobierno. Son el resultado de una sociedad que, cansada de la resignación, decidió exigir resultados y respaldar a quienes se atreven a desafiar el status quo. La crítica es legítima, pero debe ser informada, constructiva y orientada al bien común. El bloqueo sistemático, la oposición por deporte y el cinismo disfrazado de intelectualidad solo perpetúan el atraso. Hay un elemento clave que no podemos ignorar: la juventud. Millones de jóvenes centroamericanos están hartos de promesas y de ver cómo su destino se decide lejos de sus intereses. El escudo de las Américas es también una apuesta por ellos, por su derecho a soñar, a emprender y a construir una vida digna en su propia tierra. No se trata de una uniformidad ni de pensamiento único. Se trata de cerrar filas frente a las amenazas comunes, de priorizar el bien colectivo y sobre las diferencias ideológicas. La seguridad, el desarrollo y la dignidad no son banderas de un solo partido, son derechos de todos. La juventud exige oportunidades, no discursos. Exige respeto, no paternalismo. Exigen ser escuchados, no instrumentalizados. Nadie tenga en poco tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La clave de todo esto es la voluntad política, la capacidad de ejecutar y de asumir riesgos y de no ceder ante la presión de quienes prefieren el inmovilismo. Bukele y Chávez han demostrado que no basta con diagnosticar los problemas, hay que enfrentarlos, incluso cuando eso implique desafiar intereses poderosos y soportar campañas de desprestigio. Y lo más importante, han entendido que la legitimidad no se construye solo con discursos, sino con resultados tangibles que mejoran la vida de la gente. La pregunta fundamental es: ¿ha mejorado la vida de la gente? La respuesta para miles de salvadoreños y costarricenses es sí. Calles más seguras, oportunidades, inversión y confianza en las instituciones. No son promesas, son hechos. La esperanza deja de ser un eslogan y se convierte en una posibilidad real. A quienes nos ven les digo: no se queden en la superficie de la polémica. Infórmense, cuestionen, exijan, pero también reconozcan los avances y los esfuerzos genuinos. No pongas tu mano en el arado y mires atrás. El mundo observa. Estados Unidos, Europa y América Latina entera, todos atentos a un experimento político que puede marcar el futuro de la región. La pregunta ya no es si el modelo Bukele funciona, sino cuántos países estarán dispuestos a adoptarlo, adaptarlo y a perfeccionarlo. La región no necesita más víctimas, necesita arquitectos. La historia no va a esperar jamás a los indecisos. ¿Y tú qué crees de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.